Tenemos Isaías 5:11, dice así: Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, viruelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Quiero que resalten la frase: y no miran la obra de Jehová. No miran la obra de Jehová. Vamos a primer libro de Reyes, capítulo 19. Dice el verso 11 también. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompió los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí que vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Es obvio que los incrédulos no miran la obra de Dios. El incrédulo no mira la obra de Dios. A ver, ¿algo pasa con el micrófono? ¿Sí? ¿Está bien? Ok. Le digo, es obvio que el incrédulo no mira la obra de Dios. Solo ve lo material, solo ve el placer, solo ve cómo divertirse. No está contemplando lo que Dios está haciendo. Están cegados, no alcanzan a ver, es obvio. Triste es cuando el creyente no está viendo la obra de Dios. ¿Sí? Triste es cuando nosotros nos llamamos hijos de Dios y no estamos viendo la obra de Dios. No estamos mirando lo que Dios está haciendo, lo que Dios quiere hacer. Ya vimos la semana pasada que teníamos que crecer siempre, ¿verdad?, en la obra de Dios. Y vimos que la obra de Dios tiene muchas formas. Tiene muchas formas. Algunas de ellas pues las estuvimos contemplando y ahorita vamos a recordar algunas de ellas. Pero entre todas estas formas, nosotros quisiéramos ver la obra de Dios como algo, ¿cómo les puedo decir?, sorprendente, como algo que pues sea increíble. Todo lo que Dios hace es increíble, su obra es increíble, sí, pero la queremos ver de una manera que todo el mundo se dé cuenta del estruendo de lo que Dios está haciendo entre nosotros. Pues, le digo, el mundo no va a ver la obra de Dios porque no quiere someterse a Él. Pero el creyente sí debiera ver la obra de Dios y debiéramos estar viendo la obra de Dios.
Y no siempre va a ser sorprendente, no siempre va a ser estrenduente, no siempre va a ser algo que explote, ¿verdad? Como un cohete. Ahí estaba Elías dentro de esa cueva, estaba queriendo ver a Dios, queriendo ver su obra, y dice que Dios hace pasar un terremoto, detrás de él un fuego, ¿verdad? Todo estaba muy estruenduente, pero Elías dice, aquí no está la obra de Dios todavía. Y cuando pasa un viento suavecito, algo despacito, despacio, suave, Elías dice, aquí está la obra de Dios, aquí está la presencia de Dios, aquí está donde Dios se está manifestando. Y entonces se cubre su rostro, se inclina y sale, ¿verdad? Sale ahí a la orilla de la cueva y contempla la maravilla de Dios. En algo muy, muy sencillito, muy simple, muy tranquilo, aquí está Dios trabajando. Aquí está Dios trabajando. Podemos detectar así como lo hizo Elías, la obra de Dios cuando Dios está manifestando. Le digo, la obra de Dios, aunque sea pequeñita, es una gran obra. David, cuando estaba pensando en hacer un templo para Dios, él estaba pensando en este templo hermoso, pero él estaba pensando, ese templo es una gran obra para Dios. Es una obra grande para Dios. Cuando construimos un edificio para la obra de Dios, es una obra grande. ¿Sí? Es más grande este templo que el edificio más grande del mundo que está en Dubái. ¿Me escuchó? Es más grande este edificio. ¿Dónde? Que el que está en Dubái. Porque esa es la obra de Dios, hermanos. Cuando Nehemías estaba construyendo el muro alrededor del templo, cuando ya el segundo templo, él dijo, esta es una gran obra. Yo estoy haciendo una gran obra. Aunque pegar ladrillo es una gran obra, cuando es para la obra de Dios, hermanos, es una gran obra. Es una gran obra. Los políticos estaban muy satisfechos, muy levantándose el cuello diciendo, vamos a construir la mejor obra de este país, haciendo esta construcción, haciendo este edificio enorme para mostrarles a la gente el gran poder nuestro, ¿verdad? Este es el edificio que hemos hecho, que nadie había hecho en otras, otros presidentes, ¿verdad? Y siempre cada político va diciendo que él está haciendo la mejor obra que ningún político había hecho, haciendo los edificios, y están haciendo unos edificios ahí para levantarse el cuello. Pero cuando nosotros estamos poniendo una piedra, hermanos, para levantar un templo, para poner algo en la obra de Dios, nuestro edificio es más grande que a cualquier edificio que pueda construir cualquier político. Nuestra construcción, hermanos, es la gran obra que a veces no estamos mirando, no estamos viendo. Voy a
a citar algunos ejemplos de esas grandes obras que Dios ha hecho y que a veces no las vemos o no estamos contemplando como las grandes obras de Dios, ¿verdad? Voy a poner la cita por si quieren apuntar, pero no la vamos a leer para avanzar en el tiempo. Hechos 8 del 26 al 29. Dios, el Señor le dice a Felipe, ve al desierto. Felipe, el gran evangelista, estaba en la ciudad de Jerusalén, estaba sirviendo, era evangelista, era diácono en la iglesia, y Dios le dice, ve al desierto. Al desierto, Señor, pero yo estoy ocupado en la iglesia, en los programas de la iglesia, tengo un compromiso grande con la iglesia. Ve al desierto. Va al desierto y se encuentra que Dios le dice, acércate a ese carruaje, acércate. Sí, Señor. Y se acerca a ese carruaje y evangeliza a aquel etíope. Allá en el desierto, Dios usa a Felipe para hacer una gran obra. La obra de Dios estaba allá en el desierto también. Y a veces no queremos ir al desierto porque allá nadie nos va a mirar. Allá nadie se va a fijar en nosotros. Y si Dios nos dice, ve al desierto y háblale a aquella persona, ¿qué debemos hacer? Ir al desierto. Pero no hay cámaras, no hay internet, no hay nada que yo pueda decirles, hice esta gran obra. Vaya, porque es la gran obra de Dios. Haga la gran obra de Dios. Si Dios le dice, va al desierto y esta persona necesita a Jesús, vaya a este desierto. Allá en San Juan capítulo 4, del verso 3 al 9, nos dice que el Señor iba hacia el norte, hacia Galilea, y siempre los judíos rodeaban a Samaria para no cruzar por ella, porque no se llevaban bien. Les caían mal los samaritanos, se habían contaminado, pues eran judíos, pero se habían contaminado con otras naciones y ¿cómo? No son iguales que nosotros. Nos aborrecemos. Y dice la Escritura que le era necesario pasar por Samaria al Señor y se fue directo. No rodeó como hacía la mayoría de los judíos, sino que se fue directo por Samaria. Fueron los discípulos a comprar comida y él se quedó ahí solo, junto a un pozo, donde llega una mujer de mala vida. ¿Sí? Era la hora que podían salir ellas solas, porque no podían juntarse con todas las demás para salir a buscar su necesidad. Que en ese caso era el agua en ese momento, y ella venía a este pozo a esas horas en que nadie venía. Ahí estaba el Señor y le dice, dame de beber. ¿Tú, un judío, me estás pidiendo de beber? Si no nos llevamos bien, ¿por qué me estás pidiendo de beber? Si supieras quién es el que te está pidiendo de beber, tú le pedirías agua viva. ¿Qué? No tienes con qué sacar esa agua. Y el Señor le empieza a decir que Él es el Mesías, que Él es el Salvador.
Y la mujer cree, se arrepiente, cambia su vida. ¿Por qué? Porque nadie estaba viendo, los mismos discípulos no estaban viendo que esa era la obra de Dios, lo que Dios quería hacer ese momento, y ellos pensaban, ¿por qué tenemos que pasar por Samaria? ¿Por qué tenemos que cruzar por aquí? ¿Por qué tenemos que comprarle alimentos a estos samaritanos? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Pero muchas veces, hermanos, es necesario pasar por Samaria para darle de beber a esos enemigos, a esa gente que nadie se acerca a ellos. Aquella gente que tiene necesidad de Dios y que nadie quiere acercársele a ellos. ¿Sí? Tenemos un criterio, ¿verdad? Una forma de pensar en nosotros que a veces pensamos, yo no me voy a acercar a esa persona, no sea que me vaya a pegar, ¿verdad? Lo malo que ella trae. Pero no sabe usted que si esa persona tiene mucha sed del Dios vivo y no hay quien le dé de beber, si Dios le dice, es necesario pasar por Samaria, es porque ahí Dios va a estar obrando, va a estar haciendo su obra en ese lugar, en ese momento. Si podemos ver la obra de Dios en esa samaritana, con gusto vamos a pasar por Samaria. ¿Qué estaba viendo el Señor? ¿Qué estaba viendo? Samaritanos incrédulos, pervertidos, tienen otro monte de adoración, no están adorando al Dios vivo. O estaba viendo a una samaritana que se había prostituido y que ahora estaba siendo transformada y cambiada de vida. ¿Qué estaba viendo el Señor? Estaba viendo a una mujer totalmente cambiada, a una mujer totalmente transformada. Y a veces viene a alguien a visitarnos, un invitado, y sabemos que tuvo una mala vida. Hermanos, no se junten con él, no se van a acercar a él. Aún ya a nuestro propio criterio, dicen, no me voy a acercar con él. ¿Sí? No me voy a pegar lo feo. Y estamos pensando, no sé quién lo invitó, ¿para qué lo invitaban? Y no estamos pensando en la obra de Dios. Dios, ¿qué puedes hacer en el corazón de esa persona? Dios, ¿qué quieres hacer en el corazón de esa persona? ¿Vas a transformar a esa persona, Señor, para tu gloria, para tu honra, para tu reino? Si pudiéramos ver a nosotros a esos samaritanos, Dios estaría haciendo otras cosas, otras maravillas, usándonos más nuestra vida, ¿verdad?, para su servicio. Hablando de los samaritanos, en Lucas 10, 27 al 35, nos encontramos esta parábola que el Señor usó para ilustrar la obra de Dios. ¿Cómo podemos ver la obra de Dios? Si se pasó un sacerdote, pasó un levita, junto a aquel hombre golpeado, ahí junto al camino. ¿Sí? Muy religiosos, muy santos, muy ocupados en las cosas de Dios. Pero pobre hombre, ¿quién lo golpearía? Se lo merecía por ser samaritano. Son nuestros criterios, ¿no? Se lo merece. Qué bueno que le pasó eso. Qué bueno que le está pasando eso. Todos pasaban de largo. Todos pasaban allí
junto a eso, no podían ver la obra de Dios, lo que Dios quería hacer en este hombre. Y aquel samaritano, dice, se acerca a este que está ahí caído, lo levanta, se lo lleva a un lugar, ¿verdad? Ahí lo cura, ¿verdad? Y allá también le da atención en aquel lugar. Y está allí viendo que lo cuiden bien, paga para que lo cuiden bien. Esta persona tenía necesidad. Y este samaritano pudo ver que aquel hombre estaba necesitado. Cuando podemos ver la necesidad en las personas, en la gente, sus necesidades que ellos tienen, podemos decir que podemos tener el corazón de Dios, podemos tener la mente de Dios para poder realizar la obra de Dios. ¿Cuántas personas hay junto al camino golpeadas por el pecado, por la maldad? Hay algunos enfermos, hay algunos hambrientos. ¿Están allí? ¿Qué dijo el Señor? Porque me visitaste. Bienvenido, buen siervo fiel. Está tu recompensa. Me visitaste cuando estaba en la cárcel. Bienvenido, buen siervo fiel. Aquí está tu recompensa. Me diste de comer cuando tenía hambre. ¿Cuándo, Señor? Aquí está tu recompensa. Es la obra de Dios con aquellos que necesitan, que tienen necesidad. Creo que sí. Ahí también Dios está obrando, Dios está manifestando, está buscando también a todas esas personas que han sido golpeadas por la necesidad. Acerquémonos a aquellos que tienen hambre, sed, que han sido golpeados, que están maltratados. Ellos también necesitan de alguien que les dé cariño, que les dé atención, que les pueda decir, yo te ayudo, no porque me paga el gobierno, no porque me paga nadie, porque Dios quiere hacer obra en su vida, porque Dios quiere trabajar dentro de su vida. Dice Esther capítulo 4, versículo 13 al 17. Allí el pueblo de los judíos estaba siendo condenado a morir por un hombre que aborrecía a los judíos porque no se postraban delante de él solamente. Y aquí en el capítulo 4, versículo 13 dice así: entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en ese tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré al rey.
aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Estaba triste esta situación, ¿verdad? Los judíos sabían que iban a morir por este perverso Amán. Un deseo racista de matar a todos los judíos, pero dijo Mardoqueo, creo que Dios tiene un plan, ¿verdad? Una solución. Está en mi sobrina. Mi sobrina está allá en el palacio con el rey y ella puede ayudarnos. Y le manda avisar. Y Esther dice, primeramente, no es posible, todavía no puedo entrar a la presencia del rey. Si yo entro sin permiso de él, me va a matar. ¿Así? ¿Y crees que te vas a salvar si este Amán nos mata a todos los judíos? No sabes si para esta hora ha sido ya puesta allí en el reino. No sabes si para este momento fuiste escogida para estar allí por Dios. Dios te puso allí. Dios te puso en ese lugar y puede ser para este momento. Si tú lo haces tú, Dios de todas maneras nos va a liberar de otra manera. Pero a toda tu casa, toda nuestra casa, la va a destruir. Híjole. Se queda pensando Esther. Sí, es cierto. Sí. Entonces, mi tío tiene razón. Ayunen y nosotros también vamos a ayunar. Voy a entrar al rey. Esther no estaba viendo la obra que Dios quería hacer o la obra que Dios estaba haciendo hasta ese momento y entendió que Dios la había puesto en ese lugar para servirle. En el lugar donde esté trabajando, donde esté o el don que Dios le haya dado, es para servirle a Dios. Su don o su trabajo donde esté, no es para enriquecerse meramente. Sí, llena sus necesidades, puede sustentar su vida, pero es para servir a Dios. Si estamos viendo ese don o ese lugar donde Dios me ha puesto para vivir, para trabajar, para estudiar, ese lugar para servir a Dios, para hacer la obra de Dios en ese lugar. ¿Dónde me puso Dios? ¿Dónde me tiene Dios? ¿Dónde me está poniendo Dios? Si Dios me puso aquí, ¿qué quiere hacer Dios en este lugar? ¿Qué quiere hacer Dios? Oh, yo no creo que Dios quiera hacer algo con esa persona. Yo no creo que Dios quiera hacer algo aquí en mi escuela. Yo no creo que Dios quiera hacer algo aquí en mi trabajo. Se equivoca. Si Dios lo puso allí, es porque Dios le quiere usar allí. Para que usted sea luz en ese lugar, para que sea sal en ese lugar. Y tiene que ser luz para el Señor. Si no es luz, si no quiere usar su don para Dios en ese lugar donde Dios le ha puesto, Dios le va a quitar de ahí y va a poner a otro para que sea luz en ese lugar. De las anécdotas que me platicó el hermano Dan, de los que se estaban convirtiendo, había una persona que le hizo una pregunta y él pensaba, híjole, esta persona no se va a convertir. Viene de una secta
y va a ser imposible que se convierta. ¿Eh? Siguieron entablando conversación y, Señor, ayúdame y ayúdame. Y la persona se convierte. Es convencida por la palabra, se convierte, se entrega a Cristo y se entrega con unas ganas, dice, que yo pensé, no es posible. No es posible para mí, ¿no? Pero para Dios sí es posible. Hermano, ¿podemos ver la obra de Dios? ¿Podemos ver dónde Dios nos puede usar? ¿Dónde Dios nos quiere usar para su obra? ¿Sí? Entonces, dejémonos usar por Dios. Veamos, Señor, digámosle, Señor, abre mis ojos. Abre mis ojos, quiero ver donde tú quieres obrar. Y no a mi manera, no a la manera como está pensando la gente. Quiero pensar como tú piensas. Quiero ver como tú ves. Quiero hacer lo que tú quieres que yo haga en ese momento, en cada momento. Vamos a orar. Quizás Dios no está haciendo una obra como la que quisiéramos que hiciera en nuestra vida, pero la está haciendo o quiere que hacerla de una manera diferente, distinta, a través de nosotros. Es obvio que las obras del mal se distinguen por sus frutos y las obras de Dios también se van a distinguir por los frutos de Dios. Donde Dios está obrando, donde Dios quiere obrar. ¿Cómo me quiere usar allí a mí en ese lugar? ¿Para qué estoy aquí? Padre, abre nuestros ojos para mirar tu obra, Señor, y crecer en ella siempre. Crecer en ella siempre, Señor. Hay una obra tuya, Señor, que no hemos hecho, perdónanos. Pero estábamos ciegos también, estábamos cegados en ese momento, pero si hay una obra y está la oportunidad adelante, Señor, abre nuestros ojos. Que podamos ver, Señor, donde tú estás, Señor, obrando, donde tú quieres obrar. Que seamos el instrumento, Señor, para llevar tu palabra, el Evangelio, para satisfacer la necesidad que tenga esa persona. Úsanos, Señor, en tu obra. Quita todo escrúpulo, Señor, que podamos poner de nuestra parte. Que sea solamente tu voluntad. Que podamos guiarnos, Señor, por tu Espíritu. Gracias, Señor. Gracias por los hermanos de Aventuras en la Vida.
por el ministerio que han hecho, Señor, con los niños en el campamento. Es una gran obra también, Señor, trabajo con los niños. Por el trabajo que van a hacer aquí esta semana, dirígelos, Señor, bendíceles y trae, Señor, también almas a tus pies. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.